Y estamos recibiendo a nuestro compañero, a Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. ¿Cómo estás? El saludo para todos. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, todo bien. No me hables del frío porque lo habíamos anticipado. Bueno, pero están llegando las imágenes. Veo agua congelada, fuentes con el agua. ¿Qué pasa? Es impresionante, impresionante. Tremendo, bueno, sí. por suerte nosotros y todos tenemos a Raúl Álvarez que nos anticipa estas situaciones. Claro. Igual parece que es el jueves. Sí, el fin de va a estar fantástico. Hay que pasar este jueves. Hay que pasar hoy. Bueno, mañana va a quedar el resabio del frío de hoy, pero ya después con temperatura más para arriba. Bueno, usted se ocupó de tapar las plantas antes de venir para el canal. Vos sabés que no. Vos sabés que no. Un descuido. Esto es lo que nos decía mi vieja todos los días. Ya es bárbaro. Voy a tapar las plantas, después... La aparte gente lo que sabe, en el cuidado... una vez que te olvidás, sí. No olvidás. En una helada como hoy hay temperaturas en algunos lugares que han superado los 7 o 8 grados bajo cero en el centro del país. Sí. Imagínense en el sur, ¿no? Es un día complicado. Lo que está frío es la economía. Sí. Helada en algunos sectores realmente donde se advierte lo difícil que va a ser el transitar de aquí en más. Pero hay un elemento que va a cumplir un rol central para la Argentina que viene. Hemos acordado con los acreedores, con parte al menos, todavía falta acordar con el FMI. ¿Qué es lo que viene? Bueno, hay que pagar un montón de dólares. Hemos pateado un poco para adelante la situación, ¿no? Se han flexibilizado algunas condiciones y ha habido una quita. Pero en algún momento hay que pagar. ¿Qué es lo que se va a necesitar? Dólares. El gran problema de la economía argentina desde hace largo tiempo. ¿Cómo conseguir los dólares? Bueno, allí hay dos elementos que parecen ser centrales. Por un lado, el corralito, el cerco, el bloqueo, lo que usted quiera, digamos, que se ha planteado a la compra de dólares. Sí. No se pueden comprar dólares. Incluso están en riesgo los 200 dólares. ¿Viste? Quizás se está especulando con que esos 200 dólares de ahorro quizás no continúen. Y por el otro, ver cómo ingresan a través de las exportaciones. Y aquí hay dos también elementos centrales, las materias primas y los elementos que nosotros podemos darle un valor agregado. ¿Cómo salir a vender en un mercado, en un mundo que lo que hace es restringir las fronteras, tratar de preservar el mercado interno? Bueno, aquí parece ser el mercado asiático la clave. China, la India, lo que tiene que ver con los alimentos, con una demanda creciente. China, a pesar de la caída económica, no ha sido tan abrupta como en otros lugares. Necesita alimentar, generar las condiciones de alimentación a una enorme cantidad de ciudadanos. Bueno, allí parecen estar centradas hoy las miradas. Mucho más complejo es la situación en Europa y en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué mundo nos espera, Mariano? Bueno, esa es la gran pregunta, Pablo. Vos tenés la respuesta, estamos ansiosos. Yo la verdad que toda la respuesta no. Si usted me pide que firme y que haga el sello de oro de Cococho, exactamente, no. Bueno. Ahí tanto así no me animo. Pero hay un informe que nos va a permitir entender un poco más en el mundo en el que estamos. Vamos a verlo. A ver. El intercambio global de mercancías, la compra y venta, tuvo una caída interanual del 18,5% en el segundo trimestre. Un 20% en el mercado mundial cayó. Se situó 15,5 puntos por debajo del nivel de referencia 100, que es el nivel medio que se toma como estimación. Casi un 20% cayó el comercio mundial en el segundo trimestre. Esta es información de la Organización Mundial de Comercio. Allí, si era difícil ganar mercados, si la competencia era, no sé, le ponemos el título que quiera, salvaje, imagínese en estas condiciones, donde, ¿qué es lo primero que han hecho las economías del mundo? Cuidar lo propio. Claro. Se han cerrado mucho más. Se ha cerrado mucho más. Entonces, este contexto nos habilita a pensar para lo que viene. ¿Cómo encontrar estrategias para que la Argentina pueda ganar mercados y sumar dólares? Vamos a la próxima trama. Los datos surgen del Barómetro del Comercio de Mercancías, que es publicado por la Organización Mundial de Comercio, y confirmaron la fuerte caída en el periodo. A 84,5 puntos, el nivel más bajo registrado. A ver, ¿por qué decimos 84,5? 100 es el más alto. Sí. 84,5 ya te marca esos 15 puntos que perdiste como consecuencia de la pandemia. Es similar, para que tomemos una dimensión,
a lo que ocurrió en la crisis financiera del 2008, que fue cuando estalló todo. Estallaron los bancos, estallaron, ustedes recuerdan, Lehman Brothers, las grandes consultoras, los negocios inmobiliarios, la burbuja, cuando la burbuja, parecía claro que la famosa burbuja inmobiliaria. Claro, que el sistema financiero se iba por los aires. Bueno, similar a ese momento la caída del comercio exterior hoy en el mundo. A ver, productos automotrices. Decíamos que 100 es el máximo. Bueno, cayeron casi 30 puntos. Impresionante. La comercialización de autos, casi 30 puntos la merma. El transporte aéreo, 24 puntos. 40% por debajo del nivel de enero, porque nosotros planteamos esta caída, pero tenemos que tomarla también en un comparativo. Claro. 40% en el transporte aéreo es una enormidad. Y esto tiene que ver mucho con el turismo, porque el transporte comercial de alguna manera se ha ido sosteniendo. Ahora el turismo es el que ha registrado los peores niveles. Contenedores, que también es lo que vemos ahí en la imagen, ¿no? La cantidad de contenedores que se transportan en la exportación. Bueno, bajó a 86,9 puntos. Esto tiene que ver, ¿por qué la caída es menor? Porque se hacen menos viajes y se utilizan una mayor cantidad de contenedores, porque aquí también está la cuestión sanitaria, no solamente la comercial. Lo que sí ha mostrado algún signo de recuperación, y esto es lo que provoca de alguna manera alguna situación alentadora, son los pedidos de exportación. Es decir, lo que tiene que ver con a futuro. Claro. Esta cuestión, la expectativa de que está bien, estamos mal, están comercios cerrados, tenés menor capacidad de las industrias, estás vendiendo menos, hay una caída del consumo, pero a futuro hay una expectativa de que esto pueda modificar. De hecho, hay una fuerte apuesta de inversión en dinero de los estados para que esto ocurra. Lo primero es recuperar el consumo interno y a partir de ese consumo las otras variables. Los índices de componente electrónico bajaron un poco menos, un 8%. Las materias primas agrícolas también bajaron un poco menos, se mantienen estables. Lo de los componentes electrónicos tiene que ver con que en cuarentena necesitas la computadora, la tablet, el celular. Se han actualizado un montón estos productos. Pero claro. Por la necesidad de estar conectado y de trabajar también. Sí. Después podríamos hablarlo en algún momento, Mariano, acá en la Argentina, lo que significa comprar una computadora hoy. Sí. Tenés que vender lo que valía el auto antes de la pandemia. Al menos, uno que no tenía contacto con los precios de manera... con una frecuencia interesante, importante, que había dejado de averiguar esos precios en la electrónica. Yo salí espantado cuando averigué. Una computadora más o menos son 100.000 pesos. Sí, claro. Pero decíamos allí en la cuestión de lo agrícola que ha caído poco porque... entre todos los bienes que uno puede dejar de lado, el alimento es el que no podés postergar. No, claro. Bueno, y ahí está la gran expectativa de la Argentina, ¿no? Poder vender los granos, poder vender la materia prima y recuperar dólares. La Organización Mundial del Comercio destacó la fuerte caída del transporte marítimo en febrero, cuando la gravedad de la pandemia se hizo evidente. Y hay una recuperación que aparece entre abril y mayo con la extensión de la emergencia sanitaria. Aquí hay que decir que se toma lo que ocurre en todo el mundo. Porque nosotros estamos hablando de la pandemia hoy, pero en Europa, en Asia, llegó en nuestro verano. Empezamos a hablar del coronavirus en enero, en febrero, en marzo. Allí fue el mayor impacto, sobre todo en Asia y en Europa. Después llegó a los Estados Unidos y ahora tenemos esta preocupación en Latinoamérica. Pero son datos muy reveladores del momento por el que pasa el comercio mundial. Una radiografía de la difícil situación que se transita y de lo complejo que será pensar no solo en ganar mercados, en recuperar los que se perdieron como consecuencia de la pandemia. La Argentina tiene en la materia prima una cuestión central. En el valor agregado venimos con un déficit histórico. Bueno, y para eso hace falta políticas, Pablo. Claro. Es fundamental. No hay que... a ver... Toda crisis tiene unas oportunidades, dicen algunos, ¿no? Te parece un refrán, pero que es cierto. Y Argentina está posicionado como para aprovechar esta situación a nivel internacional. Lo cierto es que hay que tener políticas para
poner un terreno, allanar el terreno, donde se pueda justamente estar utilizando todas estas situaciones que estamos viendo a nivel internacional como para que Argentina crezca en economía y que en definitiva junte dólares, que es lo fundamental para nosotros. Por un lado, las políticas central para tener una matriz y por el otro, se van a necesitar dólares también para generar valor agregado, para ganar mercado, para tomar dimensión exportadora en determinados rubros. A ver, ni más ni menos también para financiar lo social de Argentina. Claro. ¿Hace falta dinero? No se puede estar con la maquinita constantemente. Esto ya lo saben. Ahora se utiliza porque es el único recurso que hay. Pero de acá a futuro hay que generar. Esta situación va a ser compleja, ¿no? Porque no es lo mismo tener elementos que puedan ser exportables a generar las capacidades exportadoras. Claro. Ahí se necesitan programas, recursos, situaciones que hoy la Argentina no tiene. Por eso es que se valora tanto esta posibilidad del acuerdo con China. Claro. Porque China pone la plata, genera las granjas, aumenta la producción, pone los frigoríficos y después se lleva el producto. Pero en el medio quedan unos 5.000 millones de dólares. También está la discusión ambiental. Sí, está la otra situación, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Sí. Hay gente que está mirando el otro costado, no solamente es el económico, sino también la otra situación, bueno, que está dejando algún tipo de polémicas. Pero por eso hay que consensuar, hay que generar políticas para que Argentina pueda crecer de una vez por todas y no depender de lo que siempre se depende, de un solo hilo que cuando se corta, lamentablemente lo pagamos todo. Las visitas a los puertos de los buques portacontenedores se redujeron alrededor del 7% interanual. Lo que decíamos, menos buques trasladando mercadería. Esto marca una mejora modesta en la última parte respecto al descenso del 11% que se había registrado en mayo. De a poco, muy de a poco, se van encontrando los elementos para ir avanzando. Hay algunos productos que son centrales para la dinámica de las economías, ¿no? Y esto pensando, por ejemplo, en lo que ocurre en Chile. Los mercados a futuros del cobre, aquí tenemos un indicador adelantado de la actividad, cayeron un 27% a mediados de marzo comparado con los valores de enero. Porque hay materiales que son claves para los procesos industriales. Pensando a futuro, cuando hay menos compra a futuro, habla también de las bajas expectativas de que esto pueda mejorar. Desde entonces, los futuros del cobre subieron un 37%, lo que para la Organización Mundial del Comercio es el reflejo de las crecientes expectativas de recuperación económica. Es decir, hasta marzo, ¿qué pensábamos? Esto viene muy mal. A partir de marzo, hay una expectativa de que la situación pueda mejorar. En este contexto, en esta radiografía, es donde comienza a batallar el escenario para lo que viene. Argentina necesita dólares, necesita recuperar su economía a partir del consumo interno, pero también necesitan que ingresen divisas porque los requiere, no solamente para un proceso industrial de desarrollo que naturalmente necesita el país, sino para enfrentar el endeudamiento para lo que viene. Hemos pateado la pelota para adelante, necesitamos que recuperar la economía, pero también necesitamos que ingresen esas divisas. Complejo escenario. Creo que no te dilucidé la duda. Bueno, pero hay algunos datos que están por allí. Después te lo vuelvo a preguntar. Mañana te pregunto qué es lo que vamos a tener en futuro. ¿Te parece? Uy, va a ser complicado. Hay que transitar un momento difícil para lo que viene. Lo único que no había escuchado nunca, Argentina necesita dólares. Es una frase el gran problema histórico del país, el gran problema eterno de la economía. ¿Cómo hacer para superar esta instancia, no? Pablo, muchísimas gracias. Guarde sus dólares, déjelos ahí. Pues. Sí, no se imagina. Cualquier cosa le hago un préstamo al Banco Central. Un abrazo, Pablo. Gracias, Mariano. Hasta luego.